El arte moderno en Estados Unidos fue uno de los principales focos de la modernidad artística del siglo XX y del siglo también actual, siglo XXI. Lo que pasa que a lo mejor muchos de los especialistas creen que puede ser que no sea arte, también cualquier aficionado al arte o a la historia del arte, mm, así del siglo pasado como del actual, y bueno, vemos que eso no es arte, ¿por qué no? Porque el arte para cualquier ciudadano es lo que pintó las Meninas con Velázquez, o lo que hizo Goya en la familia de Carlos IV, o lo que hizo Miguel Ángel, Rafael, Donatello, entre tantos artistas de la edad moderna. Bueno, pues el arte en la era contemporánea también es importante comprenderlo porque es otro arte diferente, pero que también tiene su significado. Incluso puedo nombrar a Pablo Picasso, que bueno, pues estuvo dentro del ámbito de las vanguardias españolas, dentro del arte de España. Más, voy a hablar de dos artistas estadounidenses importantes en el siglo XX. El primero de ellos, Kate Haring, fue artista estadounidense, uno de los pintores más importantes de graffiti de los años 80. Desde muy pequeño empezó a dibujar inspirándose en los dibujos animados que veía en la televisión y estudió en el Ivy School of Art de Pittsburgh, donde comenzó a hacer serigrafías para imprimir en camisetas. Es decir, su comienzo al final fue bueno, pues en estudios, llevó a cabo bueno, pues serigrafías en donde se imprimían al final las camisetas. Y una de sus obras es una obra de Kate Haring en el metro de Nueva York, que se encuentra en la diapositiva. Bueno, pues la realizó el propio artista americano o estadounidense. Bueno, pues encuentra además a un animal con una especie de gato y en la cabeza, en vez de un gato, bueno, pues se ve una televisión encima. Bueno, pues al final el arte típico, que es el graffiti, que por cierto, el graffiti también es un arte, aunque no algunos no lo vean así. Bueno, pues el graffiti es un arte pues de la época del siglo XX y que, bueno, continúa en la actualidad. Kate Haring fue artista del arte graffiti. Andy Warhol fue artista plástico estadounidense. Llegó a ser el más conocido representante del pop art, corriente artística de la década de los años 50 y 60 que se inspiró en la cultura de masas. Comenzó sus estudios de arte en el Instituto Carnegie de Tecnología entre 1945 y 1949 y justo en ese último año, ya establecido en Nueva York, comenzó su carrera como dibujante publicitario para diversas revistas importantes, Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen y The New York. Hay que decir que justo él empezó bueno, la carrera de arte cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la humanidad, donde además hubo muchas pérdidas humanas, mutilados, heridos, y bueno, y eso vino por la expansión, sobre todo, de regímenes totalitarios como el alemán, a la subida al poder de Hitler, y eso provocó, bueno, pues el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ya, el 1 de septiembre de 1939, invadió Polonia y 2 días más tarde, el día 3, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. A partir de ahí, bueno, pues anteriormente, bueno, pues los políticos más importantes, Gran Bretaña y Francia, es decir, las dos potencias del momento, los años 30, como eran Francia y Gran Bretaña, no quisieron intervenir antes para evitar la expansión germana. La obra es La lata de sopas, que se encuentra en la diapositiva, una obra muy importante de Andy Warhol. Y bueno, pues es una obra que se ve además y que se ha visto en televisión y es una obra muy conocida. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, he hablado de artistas al final del graffiti, del pop art, de esa cultura de masas que existe y existió en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, bueno, pues comenzaron al final, aparte también el cine ya tuvo mayor presencia, la radio ya estaba, la televisión comenzaba ya, es decir, los medios de comunicación ya había, pero también el arte y, bueno, pues la cultura también de masas, otro tipo de arte, pues más cercano, como el cine, sí también en las series no, pero bueno, el cine ya era un medio artístico importante. Y luego, bueno, pues a partir ya de la década de los 80, más o menos, 90, comenzó pues, otra cultura de masas como la música, que se unió a las series, cine y el resto de artes, que
son importantes para comprender al final la cultura no solo de Estados Unidos y del mundo occidental, sino la cultura europea y bueno, la cultura de nuestro país, que poco la conocemos, la cultura de España, que es primordial conocerla, que así conocemos la historia más reciente de España y también la cultura oriental y de otras zonas. Así que ya finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y os mando saludos.